Bien. Buenos días. Mm, eh, Buenos días. Hoy es 23 de julio. Desde la GPS, esa oración les enviamos un saludo de bendición. Eh, Estamos hoy 23 de julio, pues temprano en la mañana buscando al Señor. En nuestro plan de lectura de la Biblia que hacemos diariamente, el día de hoy corresponde la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al 33. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3, y eh, el libro del profeta Amós, capítulo 8. Bueno, hoy vamos a concentrarnos puntualmente en el pasaje que tenemos aquí de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. Como hemos visto en estos últimos días, esta última semana, esta carta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que ya estaba constituida en, en una ciudad que se llamaba Corinto, ¿ya? Eh, digamos que es una ciudad ubicada, hoy día sería como Grecia, ¿ya? Y es netamente formada por personas de origen gentil, es decir, de personas que no tenían un origen judío como tal. ¿Ya? Eran la mayoría de las personas. Obviamente, pues también podían encontrarse en ese lugar judíos, ¿ya? Se habían vuelto cristianos, que habían recibido al Señor Jesús, pero la mayoría eran personas de gentiles que no tenían descendencia judía. Entonces, digamos que era algo mucho más nuevo para ellos y desde el punto de vista, pues, de los pastores y de Pablo como líder espiritual, él eran personas con costumbres muy distintas a los judíos. ¿Ya? Entendemos que los judíos ya tenían ciertas costumbres, ya tenían cierto conocimiento de Dios, por lo tanto, conocer a Cristo de alguna manera le era un poco más fácil porque estaba basado en todo lo que Cristo, las enseñanzas sobre Cristo estaban basadas en lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en lo que eran el Pentateuco y los profetas, ¿ya? Entonces, de alguna forma, era más fácil de entender, ¿ya? Por eso lo hace más difícil de pronto para nosotros comprender que un judío no crea en Jesús. Pero digamos eso es una situación de rebeldía en su corazón que de alguna manera, pues Dios ya había anunciado, ya había anunciado que iba a suceder. Y por eso fue a los gentiles, a todo aquel que pudiera conocer a Cristo para que estuviera delante de él. De alguna manera no era fácil para Pablo llevar o instruir esta iglesia. Sí eran personitas que de alguna manera estaban, digamos, abiertas a escuchar, abiertas a aprender, ¿ya? Pero sus costumbres y lo que ellos vivían en su día a día, digamos, muchas veces podía afectar o ir en contravía de algunas cosas que el Señor estaba enseñando, ¿ya? Ellos tenían ciertas costumbres que de pronto son desagradables al Señor, pero digamos que conocer a Cristo iba a cambiar todo eso y empezar a ellos, que ellos pudieran empezar a agradar al Señor. Puntualmente, en este capítulo 10 completamente, el Señor Pablo les está explicando sobre la idolatría. En esta carta, digamos, Pablo les está mandando una especie de respuesta a ciertas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y había, no solamente era enseñanza, digamos, como si fuera una enseñanza, pues, que Pablo les estuviera dando a ellos, sino también respuesta a ciertas situaciones que podían ocurrir y ahí, de esa manera, también enseñarles
acerca de eso. Entonces él estaba enseñándoles, decía, amonestaciones contra la idolatría, enseñando cosas contra la idolatría, pero porque se estaban presentando situaciones de idolatría. Y cuando uno analiza esta carta, se da cuenta que no se está hablando de situaciones que tuvieran dioses, que tuvieran, digamos, como cosas muy así obvias que uno dijera, no, pues que están haciendo figuras, están haciendo otras cosas. No, era también comportamientos que demostraban tener idolatría sobre otras situaciones, ¿ya? eh, Idolatría al dinero puede ser, idolatría, ¿ya? A situaciones, por ejemplo, sexuales, a situaciones lo apartan a uno de Dios. Pero entonces puntualmente había algo que tenía que ver y era muy curioso, que tenía que ver con la comida, ¿ya? El pueblo judío de alguna manera siempre fue muy severo con lo de la comida. Entonces ellos entendían que había ciertos alimentos que eran impuros, ¿ya? Por ejemplo, el cerdo, para ellos es algo impuro y no se puede comer, ¿ya? Pero un gentil, para dar un ejemplo, como nosotros mismos, pues no vemos, digamos, de alguna manera, nunca han enseñado de que eso sea malo y que de alguna manera desagrada al Señor, ¿ya? Eso es una creencia para los judíos. Entonces, ellos allá tenían esa discusión porque unos acusaban a otros de que comían comida de animales impuros, que comían, que hacían cosas pues que desagradaban. Pero para los gentiles era algo común que así habían hecho toda su vida y de pronto pues hacer ese cambio en el chip pues en su cabeza no era tan fácil. Entonces Pablo se estaba generando ya peleas y discusiones al respecto, acusaciones y juicios. Entonces, por eso Pablo toma la palabra en este asunto y les manda a decir una situación, les manda a decir unas situaciones que ellos deben mejorar. Vamos a mirar puntualmente lo que hay en el capítulo 10 versículo 23 y vamos a leerlo y lo vamos a ir mirando como desmenuzando de a poco. Dice el 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a parar en ese primero porque digamos que arrancó con toda Pablo en este pedazo, en esta porción, y ese es como uno podría decirle ese versículo y ahí se queda. Siempre nos quedamos en ese pasaje. Y él ahí está dejando claro algo. Ya, yo como persona, incluso como hijo de Dios, para mí es lícito hacer muchas cosas, pero no todo me conviene hacerlo. A ver, vamos a mirar un poco esto. Resulta que de alguna manera, si yo soy espiritual, si yo estoy cerca del Señor, yo tengo claridad cómo agradar a Dios, ¿ya? Y hay cosas que yo puedo hacer, son lícitas hacerlas porque desde mi pensamiento desde madurez espiritual, pues yo entiendo lo que significan y lo que pueden ser, entonces me es lícito hacerlo, ¿ya? Pero no necesariamente me es lícito, me va a convenir a mí. ¿Ya? No necesariamente es conveniente para mi vida espiritual, ¿ya? O para mi vida como tal física, si hablamos, por ejemplo, de los alimentos que estaban tomando, puede que no, sea una persona que no pueda comer esos alimentos porque le haga mal, ¿ya? Pero si nos concentramos en la parte espiritual, también puede no convenirle, y ya vamos a mirar un poco más sobre ello. Pablo lo explica muy bien, ¿ya? Dice, todo me es listo, pero no todo me edifica. Hay situaciones en mi vida que yo las puedo hacer, pero no necesariamente me van a servir, me van a edificar, me van a permitir crecer en el Señor. Entonces tengo que empezar como a identificar qué puedo hacer, o sea, que no es un impedimento para mí hacerlo, ¿ya? Pero que de verdad me sirve y me edifique. Entonces hay situaciones que de verdad no valen la pena ver, no sé, en la televisión, que no vale la pena conocer o hacer. A veces nos quieren contar un cuento, un chisme, por decirlo así.
tal vez eso no me sirva para nada conocerlo, ¿ya? No, nada me implica que no lo pueda hacer, o sea, no es ilícito conocer la información, pero tal vez no me sirva para nada. Tal vez mi corazón se llene de rabia contra otra persona, de rencor, cuando no era necesario conocer esa información. No me edificaba, no me servía para nada, y antes me podría hacer daño. Entonces, Pablo empieza con o sea, con este versículo, dejando en claro como la situación que podría estar viviendo ese pueblo y esas personas. Dice el 24: nadie busca su propio bien, sino el del otro. Entonces él complementa lo que acabamos de leer en el 23 con un pasaje donde ya incluye a la otra persona. Él empieza a hablar de mí, pues de ellos como individuos, de que nada, todo les es lícito, no les conviene, todo les es lícito, pero no les edifica. Pero luego incluye ya al otro, dice, no busquen su propio bien, sino el del otro. O sea que esta frase que dijo anteriormente no era una frase totalmente individual orientada individualmente para ellos. También tenía que ver con que lo que yo hago no solo me conviene a mí, o tal vez no me conviene a mí, sino que tal vez no conviene a otros, ¿ya? Entonces, me es lícito hacer cierta actividad, pero tal vez no le haga daño al otro, tal vez daño espiritual puede ser, alguien que esté, vamos a dar un ejemplo simple, digamos que una persona esté tratando de salir del alcoholismo, ¿ya? Entonces, yo no tengo ningún inconveniente de tomarme una copa de vino, por ejemplo. Yo no tengo ningún problema de alcoholismo, tal vez me puede incluso servir para mi digestión después del almuerzo. Pero si yo estoy con esta persona que está tratando de salir del alcoholismo, lo lógico o lo más conveniente para esa persona sería que yo no iniciara una bebida de alcohol, ¿ya? Porque pues esa persona necesito ayudarle y la mejor manera es no haciendo lo que él de pronto contra lo que él está luchando. Entonces lo mejor sería no tomar alcohol con esa persona. Entonces yo me estoy absteniendo de algo que puedo hacer, me es lícito hacerlo, tal vez me conviene por la digestión que pueda hacer en mi cuerpo, pero tal vez al otro no le conviene. Entonces no todo lo hago para mi propio bien, también lo hago por el bien del otro. A esto estaba refiriendo también Pablo. Entonces tenemos muchas veces que pensar que hay cosas que yo puedo hacer o decir incluso sin ningún inconveniente porque no me afectan, no me hacen daño, pero tal vez el que está conmigo sí. Entonces yo tengo que ser prudente y hacer las cosas de manera adecuada para no hacerle daño al otro, no afectar al otro y no lastimar al que está a mi alrededor. En las familias se ve mucho eso, ¿ya? Cuando los adolescentes éramos adolescentes y aún los que pronto me puedan escuchar ahora, muchas veces le quieren llevar la contraria a sus padres, hacen algo como que saben que les va a molestar a sus padres, pero es esa actitud de no de llevar la contraria, que es muy común en los adolescentes. Pero de pronto si el adolescente ya conoce a Cristo, pues puede ir entendiendo que no necesariamente eso que está haciendo le vaya a hacer bien al otro, ¿ya? Y muchas veces podemos decir, no, pues que es mi vida y de malas con los demás. Pues con el Señor no es así. Con el Señor no es mi vida, nuestra vida le pertenece a Él. Y también la vida del otro al que estoy lastimando con esos actos. Así que yo tengo que pensar y actuar conforme a lo que el Señor quiere que yo haga para el bienestar de mi vida y la vida de mi hermano, porque ambas vidas les pertenecen al Señor. Vamos al 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntad nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Pablo primeramente ya como lo explicábamos hace un momento, hace un un acercamiento, les dice pues que todo es lícito, pero no nada le conviene y esto. Pero luego les dice, lo que vendan de eso pueden comer, porque digamos, la discusión nació de una situación de las comidas. Pueden comer tranquilos, no hay problema, porque todo lo que hay en la tierra y todo lo creado por Dios, o sea, viene de Dios, ¿ya? Es por el Señor que está aquí.
Entonces, de alguna manera, como que uno podría decir, bueno, me dice que no, que sí, que lo puedo hacer y que lo haga incluso, ¿ya? Pero que no me conviene hacerlo en algunas ocasiones. No me edifica, tengo que pensar en el otro. Pero me dice que lo puedo hacer. Entonces, digamos, yo podría llegar a confundirme y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Porque primero me dice que no, pero luego me dice que sí. No, aquí está claramente dejando, él está dejando claro algo. Él está dejando que todo se puede, por eso es lícito, ¿ya? Todas estas cosas de alimentos y algunas otras acciones se pueden, por eso son lícitas, como él lo menciona, porque vienen del Señor, ¿ya? Porque todo es del Señor. Yo entiendo que si el Señor lo creó para que yo lo pudiera acercarme a Él, pero siempre está ese por medio, bueno, si es del Señor, pero lo que voy a hacer agradará al Señor, es la pregunta que tengo que hacerme antes de, pero si digamos estoy solo en mi intimidad, pues digamos no debe, tengo que ver primeramente si me conviene o no me conviene y si me va a edificar, pero de alguna manera se puede hacer. Vamos al 27, dice, si algún incrédulo, o sea, alguien que no esté convertido al Señor, al cristianismo, en este caso de la iglesia de Corinto, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Él mete mucho esta frase, motivos de conciencia, ¿ya? Dice, pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Dice el 29, me refiero a la conciencia del otro y no a la tuya, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro. Bueno, paremos un momentico ahí. Él está diciendo que de alguna manera yo si me invitan de un incrédulo y yo quiero ir, muchas veces puedo querer ir porque le quiero compartir del Señor, por ejemplo, porque le quiero mostrar lo lindo y lo bueno que es servir a Dios, estar delante de Dios. Eso también es algo que me está pidiendo el Señor que haga. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Ir estar con los pecadores, que era una razón por la que lo juzgaban, ¿ya? Porque el pecador era el que necesitaba de conocer al Señor, no lo conocía. Entonces, no puedo, ¿cómo decirlo? Hacerlo a un lado, quitarlo de mi camino, porque a eso no me llamó el Señor, ¿ya? Entonces, y aparte de eso dice que si quiere ir, entonces si yo tengo un familiar que de alguna manera es apreciado por mí y esta persona me invita, yo no lo puedo hacer a un lado porque simplemente no es cristiano, no busca al Señor o porque tal vez pues sus comportamientos no son unos comportamientos ejemplares, ¿ya? Pero es una persona que el Señor puede tener en cuenta para de alguna forma eh, encontrarlo y salvarlo y llevarlo para Él a través de mi vida, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo debo querer ir porque es mi familiar que tanto quiero. ¿Ya? Y me está diciendo, si le van a dar, coma tranquilo. ¿Por qué? Porque usted tiene su conciencia tranquila de que el Señor, usted le va a dar gracias a Dios porque todo lo que viene de Dios, pues es bendición, ¿ya? Pero si esta persona ya manifiesta, como dice ahí, esto fue sacrificado a los ídolos, es decir, él está planteando claramente la procedencia de lo que usted le está dando. Entonces, de pronto, si a usted le dice, no, es que eh, lo voy a invitar a hacer esta cosa, pero esto es porque, digamos, vamos a recoger un dinero, pero ese dinero se va a utilizar en algo que no va a agradar a Dios. O de pronto lo que viene no viene de un dinero donde se hizo bien y donde se obtuvo haciendo cosas que no agradan a Dios. De pronto, ahí es donde Él me dice, no, no lo haga. Y no lo haga por usted, como dice en el 29, sino por la conciencia del otro. O sea, de alguna manera hay que enseñarle al otro, o yo lo puedo hacer porque espiritualmente estoy bien, entiendo de dónde vengo y hacia dónde voy, pero debo tratar de enseñarle al otro que eso que está haciendo o para lo que está haciendo no está correcto, no está bien, ¿ya? Entonces, si a mí, no sé, alguien me dice, venga, saltémonos la fila y vamos más adelante para que adelante
nos pueden ayudar y nos pueden adelantar la fila en algún, no sé, un trámite que esté haciendo. Tal vez eso no es justo con los demás que también están haciendo fila, por decirlo así. Entonces, ¿qué debo hacer? Decir, no, no lo voy a hacer. Y no pensando en mí, porque pues de alguna manera el Señor me va a dar en el momento en que considere adecuado, sino pensando en el otro para que el otro entienda que eso no le agrada a Dios, eso que está haciendo, esa actividad, esa acción no le agrada al Señor. Y de esa manera enseñar con el testimonio, ¿ya? En este caso estar hablando del alimento. Entonces no lo coma porque ya le dijo, fue sacrificada a los ídolos. Entonces hay que tratar de mostrarle, no, no lo hago, no porque no pueda, sino porque le estoy tratando de enseñar al otro en su conciencia de que eso no está bien, ¿ya? Miren lo que dice el 30. Dice, terminó de decir, pues, dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? O sea, mi libertad no depende de que el otro conozca a Dios o no haga las cosas de manera correcta. Dice así, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? O sea, si yo tengo claro muy bien que esto que Dios me está dando, me lo da por bendición y tengo entendido que es gratitud al Señor, no hay problema, ¿ya? No tiene nada que ver la libertad de que el otro sí lo haga con mala intención o con mala, que obtenga ese beneficio, que para mí fue una bendición de Dios, pero para ellos lo obtuvo de manera corrupta, por decirlo de alguna forma, ¿ya? No significa que yo no lo puedo tener porque la mayoría de la gente lo tienen de manera corrupta, ¿ya? Sí, no sé si me hago entender. El punto aquí es que entiendo que si yo hago las cosas bien y veo que el Señor me lo da, yo debo dar gracias, ¿ya? Pero si yo veo que él, de alguna manera, al otro lo está obteniendo de una manera inadecuada, pues entonces ahí sí no debo participar. Pero no tiene nada que ver con que yo no pueda participar en eso, sino que el otro está haciendo las cosas mal y hay que enseñarlo. Entonces en la iglesia de Corinto pasaban esas situaciones. Unos decían, no, yo no puedo comer, no pueden comer, ¿y usted por qué va a comer con esa gente? Vea, mire. Y dice, no, pero es que el otro no me está dando este alimento porque lo sacrificara a los ídolos, me lo da porque tal vez fue su costumbre, porque él ni siquiera se da cuenta de que está haciendo algo, comiendo el alimento no adecuado, ¿ya? Igual no es un alimento que me haga alejar del Señor. En ese caso no hay problema, pero si sabemos que el otro usa esos alimentos para sacrificar a los ídolos y eso, entonces mejor no lo haga. Eso es lo que le está tratando de hacer, de decir Pablo. Y eso se puede aplicar a muchas situaciones de nuestra vida. Dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esta es la clave, ¿ya? Hacerlo todo para agradar a Dios. Entonces, si yo entiendo que esto que estoy haciendo, aunque ante los ojos de los demás no guste, ¿ya? Incluso los mismos cristianos o la misma gente cercana, no le guste, pero esto es para la gloria de Dios, obviamente. Si es algo que no agrada a Dios, ni siquiera lo voy a tratar de hacer, ¿ya? Si no le agrada a Dios, ni siquiera Dios me va a pedir que lo haga, ¿ya? Pero si es algo que no es desagradable al Señor, ¿ya? Y eso, y puede ser desagradable a los hombres, ¿ya? Entonces no hay inconveniente porque lo estoy haciendo para la gloria de Dios, para que Dios se manifieste en esa situación, para que Dios se mueva, para que Dios actúe, para que Dios se presente, ¿ya? Dice lo que el 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces habían personas que no estaban llegando a los pies de Cristo por mantener estas rutinas, estos rituales y todo esto como tan, tan cerrado, ¿ya? Muchas personas no se acercaban a Dios porque simplemente los desechaban porque decían, no, esas personas comen carne de cerdo, entonces ya, no los dejaban acercar al Señor. De ese tamaño era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿ya? Y definitivamente eso no es lo que me llama el Señor. El Señor me llama a que acerque a todas las personas, que acerque a todo el que está a mi alrededor al Señor, ¿ya? Entendiendo que todo lo hago como para el Señor. Por eso aquí tiene que haber una sabiduría espiritual muy grande, ¿ya? Porque no todo le agrada al Señor.
Por eso yo tengo que saber discernir qué le agrada al Señor, ¿ya? Si me van a invitar a hacer algo, no sé, impío, algo que es muy malo, y con tal de ganarme para Cristo, entonces voy y hago eso. No, porque si es algo que desagrada al Señor, definitivamente a eso no me mandó el Señor. ¿Ya? Entonces yo no le voy a mentir a la persona, no le voy a engañar, no le voy, con tal de que venga, o buscando un propio beneficio personal. No, eso no es lo que me está diciendo el Señor que haga. Me está diciendo, gane, esta persona tiene que ser hija mía, y lo quiero usar a usted, para que esa persona lo conozca, pero no lo aparte solo porque es diferente. ¿Ya? Y esa era la situación que ocurría con los gentiles, con los judíos que querían ganar gentiles. Dice el 33 y que ya es el último para que oremos, dice, del mismo modo, también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Este último versículo sí que es valioso porque me deja más claro todo. Dice, en todas las cosas agrada a todos. No es agradar por agradar a todos, simplemente para caerles bien a todos. Haciendo, incluso dice, no procurando mi propio beneficio, o sea, haciéndome de lado mi propio beneficio y colocando el beneficio de muchos por encima del mío. Pero finalmente dice, para que sean salvos. Es que no hay otra razón para la cual yo vaya a hacer agradar a los demás. O sea, si yo agrado a alguien es para que sea salvo, ¿ya? Entonces no es simplemente agradar por agradar o por quedar bien o por, no es por mi ego, es para que esas personas sean salvas. ¿Ya? Para que las personas colocó el beneficio de ellos sobre mi propio beneficio con la intención de que sean salvos, no con la intención de quedar bien, de que me miren bien, me aplaudan y entonces se me levanta el ego. Esa no es la razón. La razón siempre va a ser para que el Señor salve y una a la iglesia cada vez más personas. Y eso lo tenía claro Pablo y eso era lo que les trataba de enseñar y explicar. ¿Ya? Incluso después de eso empieza a hablar de ciertas, en los siguientes capítulos, de ciertas situaciones que se estaban haciendo de manera inadecuada. Mira que primero les dice que todo me es digno, pero luego les dice, pero cuando estén haciendo esto y esto, tienen que hacerlo así, así para el Señor, porque esto les desagrada. Ya les empieza como a amonestar, ¿ya? En pocas palabras, aquí ya uno tiene, él da por hecho, es que hay cosas, ustedes deben de saber que le desagradan al Señor. ¿Ya? Pero si de pronto el Señor le permite que usted se acerque o haga algo así, pero para salvar a otra persona, el Señor le va a hacer saber, ¿ya? Pero obviamente no cosas desagradables, ¿ya? Sino cosas que de pronto en la mente humana hemos colocado como desagradables. Entonces, esa es como un pasaje bastante profundo en el que tenemos que trabajar y mirar en nuestro corazón. Bueno, ¿a cuántas personas estoy apartando del Señor solo porque me parece que son personas que hacen lo malo, hacen lo desagradable? Cuando de pronto lo que tienen es ignorancia de Cristo, no conocen al Señor. Si lo conocieran, probablemente dejarían de actuar así. Pero si yo sé que hay personas que actúan mal, entendiendo lo que pasa, no, entendiendo que conocen al Señor o algo, pues esas personas son impías, a esas personas no debo acercar, pero las que son ignorantes, que no conocen a Cristo, de alguna manera a esas personas debo acercarme, debo buscarles para de alguna manera que puedan ser salvos. Entonces, con esto en mente vamos a entregar este último tiempo en oración y pedirle al Señor que nos use, que nos dé claridad de cada situación que estamos viviendo y en qué podemos ser útiles para Él. Amado Padre, queremos hoy, Señor, darte muchas gracias por la oportunidad de vivir, primeramente por este día que nos regalas, nos permites abrir nuestros ojos, nos permites movernos, nos permite levantarnos, nos permites ver un día para tu gloria. Te damos gracias porque podemos ser útiles en tus manos, podemos estar delante de ti, llenarnos de tu presencia y de tu amor para poder asimismo llevar esa presencia y ese amor a muchos que no lo conocen, que lo ignoran por completo, no simplemente que lo estén rechazando. Habrán algunos que lo rechazan directamente, pero sabemos que hay muchas personas que simplemente no conocen.
y creen cosas, están confundidas en su mente. Pero Padre bueno, tú hoy nos dices que de alguna manera tú nos vas a utilizar para llevarte a ti a esos lugares, a esas personas, y nos permitirá reconocer que, que esa persona definitivamente no te conoce o no sabe quién eres tú, no por decisión propia, sino porque simplemente no te conoce, porque está engañado o no entiende qué es lo que sucede. Por eso yo te quiero pedir que me des sabiduría, que me des inteligencia para reconocer una situación así, que me des inteligencia para entender que hay personas que tal vez actúan de una forma inadecuada, no porque sean rebeldes y malos, sino porque simplemente creen que están haciendo lo correcto y no conocen a Cristo, no te conocen a ti, no conocen que todo eso que les es lícito no les conviene, les hace daño. Por eso yo te pido que me ayudes a actuar conforme a tu voluntad para agradarte a ti y ayudar a que otros sean salvos. Te pido que me ayudes a tener la inteligencia de identificar qué son esas cosas que no me convienen, qué son esas cosas que llegan a mi vida que no me edifican, que me son lícitas hacer, pero que no me sirven a mi corazón y a mi ser. Que son esas cosas con las que yo actúo y hago y que simplemente lo que hago es apartar al otro que tal vez me está mirando a mí como un ejemplo para acercarse a ti, pero con mis acciones tal vez los alejo, porque no les doy el ejemplo, porque no les enseño. O aquellas personas que de pronto son muy rigurosas en cumplir la palabra, en lo que escuchan, pero tal vez les hace falta ese amor maravilloso que tú tienes en su corazón, en tu corazón para ellos, que, que, que de alguna manera tú puedes ayudarles a entender que tú estás ahí para simplemente para que darles ese amor y que ellos también entiendan que ese amor tienen que repartirlo y darle a los demás. Te pedimos que les bendigas, que bendigas a todos los que nos rodean, que bendigas a todos los que están a nuestro alrededor, sean cristianos o no lo sean, te hayan recibido a ti o aunque no lo hayan hecho. Te pido es que los cuides, que nos cuides a todos y nos dé la sabiduría para poder acercarlos a ti. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor en nuestra propia familia que tal vez necesitan de que nosotros les enseñemos con nuestro ejemplo, ¿ya? Que seas tú utilizándonos y mostrándonos la forma y la estrategia cómo podemos ganar a esas personas para ti, sin llegar a desagradarte, Señor, sin llegar a hacer cosas que a ti te desagradan y que nos hacen daño a nosotros mismos. Permítenos estar delante de ti, permítenos conocerte cada vez más, poder entender qué nos es lícito y qué es lo que no nos conviene, qué nos es lícito y qué es lo que no nos edifica. Permítenos hacer todo para tu gloria. Permítenos hacer todas las acciones de nuestro trabajo, de nuestra vida, todo para tu gloria, para que tu presencia se manifieste en esa situación. Y no permitas que seamos tropiezos a nadie, que no seamos piedras de tropiezo a otros. Tal vez hay una persona que se está acercando al Señor, pero con la primera acción que vemos que hizo mal, ya lo desechamos y no le permitimos, no nos permitimos ser útiles en tus manos para que esa persona te encuentre. Te pedimos, Señor, que nos utilices y no nos permita ser esas piedras de tropiezo y que podamos ser útiles para que seamos ese canal por el cual, a través del cual tú te encuentras con él. Que todos todos sean salvos y que procuremos eso siempre. Te damos gracias, Señor, te pedimos que bendigas a nuestra congregación, a nuestra iglesia, que bendigas a muchas congregaciones y que les permitas, Señor, siempre andar de tu mano, eh, seguir tus preceptos y estar delante de ti. Queremos quedarnos en tu presencia, pedirte que te quedes con nosotros, que nos acompañes en este día completamente, que nos llenes de muy buena salud, que tengamos un día lleno de buena salud y que todo lo que tú consideres adecuado se realice, se dé de la mejor manera. Padre Santo, nos quedamos en tus manos. Te pedimos que nos acompañes y nos lleves de tu mano en este día. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.